contrarreloj en seguridad y los policías federales en contra de la Guardia Nacional. En Jalisco, el Poder Judicial saca las uñas contra la reforma que les quitaría algunos privilegios, les obligaría a pruebas de control y confianza, además de quitarles el haber de retiro, entre otros aspectos. Entraremos al análisis y además renuncia Ursúa a la Secretaría de Hacienda, aprehenden al abogado Juan Collado. Acompáñenos, iniciamos en Controversia. Arranca la Guardia Nacional y con ello la protesta de policías federales, que se niegan a sumarse a sus filas y sobre todo a someterse a exámenes de control y confianza aplicados por militares. Otro de los argumentos de peso que al parecer nunca contempló el gobierno federal es el cambio de condiciones laborales y la pérdida de derechos, situación que evidentemente deja a los federales en desventaja. Mantienen el centro de mando de la corporación en Iztapalapa y en últimas asambleas pidieron ser indemnizados. No hay interés de entrar a la Guardia Nacional. Al parecer, el gobierno no tiene ni la intención ni los recursos para liquidarlos. El escenario se complica. La Guardia Nacional contemplaba a ese personal para completar sus números y además se habla de que muchos de esos federales al final pasarán a las filas de delincuencia. La crisis en una moribunda Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional fue producto de un equivocado proceso de transición del gobierno federal. Le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, a hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios. Hoy saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos, buenas noches, José Ángel. Muy moderno hoy con esa camisa. Ah, la orden, Julio. Qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Además, experto en modas. No. A ver, Julio, mejor empecemos en materia. ¿Tienen razón los policías federales en las protestas que estuvieron realizando en días anteriores? Bueno, obviamente todo aquel que pelea por sus derechos laborales ganados legítimamente tiene razón en exigirlos, ¿no? Aquí más bien la cuestión es otra. A ver, recordemos que esta creación de la Guardia Nacional obedece a algo que se ha hecho durante varios sexenios o varias épocas. Cuando alguna corporación policíaca cae en el desprestigio o en el desgaste, a veces natural por estas labores del combate a la delincuencia y las relaciones con la sociedad que se vuelven a veces tormentosas porque a veces hay corrupción y algunas de estas corporaciones que han sido sustituidas están acusadas de eso, de haber sido contaminadas, pues entonces parece que es menester crear una nueva, ¿no? Ocurrió primero con la famosa y temida Policía Judicial Federal, luego la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que luego fue desbancada por la Policía Federal Ministerial, y luego también aquella Policía Federal de Caminos, que también no era mucho del agrado de los ciudadanos, también termina fusionándose para crear a la Policía Federal, que hoy es la que parece en su colapso, ¿no? Aquí pues pareciera que sí, los derechos laborales obviamente deben de respetarse. Ha dicho el gobierno federal que sí se les van a dar opciones, se instalaron mesas. Hay también quienes incluso hablan de la mano del expresidente Felipe Calderón. Alfonso Durazo lo dejó entreverlo, ya después como que quiso decir que no, pero lejos de eso, lo que más preocupa es lo que aparece en la cápsula, ¿no? Que si no se le da un debido seguimiento a estos elementos de la Policía Federal, pues todo indica que algunos podrían pasarse incluso del lado de los malhechores, ¿no? Y eso sí es de preocuparse porque tienen un conocimiento de las arterias del país y de otros asuntos que por supuesto que es preocupante si eso ocurriera, ¿no? Entonces yo creo que lo que le faltó también al gobierno federal, ya para terminar esta primera intervención, es en un inicio presentar un diagnóstico puntual de las condiciones en las cuales se recibía a esta Policía Federal para pues, demostrarle a la ciudadanía el por qué era técnicamente lo más adecuado el sustituirla. No se hizo de esta forma, entonces ahora pues le truena este asunto al hacerlo más de sopetón. A ver, sí. A mí me parece que hay que recordar que de inicio hay un vicio de origen con la creación de la Guardia Nacional y tiene que ver con el planteamiento que hizo durante campaña y todavía durante unos meses como presidente electo López Obrador. Y fue el tema de que la Guardia Nacional sería con mando civil y fundamentalmente civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil acompañaron esta idea que planteaba, y lo ha dicho López Obrador en muchos momentos, en muchas cápsulas, en muchos programas, aunque lo niegue, está documentado,
que retiraría al ejército de las calles, que solamente se quedaría con una policía profesionalizada que mudaría a una Guardia Nacional civil. Este es un primer punto que no hay que olvidar. Digamos, el cambio de posición de 180 grados completamente opuesto que tuvo el presidente de la República. Que eso tuvo que una ver vez que tomó esa decisión que tuvo con los bueno, titulares de Sedena y de seguramente Marina, hay presiones, que pero le entregan un diagnóstico y que le dicen que pues primero no se puede regresar a los... bueno, pero es que ese diagnóstico era sabido de todos, o sea, no es nada nuevo. Sí, no, bueno, Muchos pues, lo pero te estoy anunciaron, o sea, platicando nada más, claro, pero la vaya, razón como no hay una contexto razón que evidente. justifique que haya cambiado, que haya tenido un viraje de 180 grados. Y también el como lo diagnóstico hizo. decía cómo Ahora estaba bien, cuando la decidió policía. lanzar la Guardia Nacional, me parece que lo hizo de manera muy precipitada. Es decir, no hubo ni siquiera una planeación de recursos humanos financiera mínima, porque era evidente que se iba a generar una bronca laboral que básicamente consiste en que los policías ganan más que los militares, pero tienen menos prestaciones, y viceversa. Los militares ganan menos que los policías, pero tienen más prestaciones. La única manera posible de homologarlos es que ambos vayan a la alza. Lo que intentaron hacer es que la policía baje su sueldo con algunas prestaciones que no eran las mismas y se hizo un enredo. Pero normalmente cuando tienes dos corporaciones o dos grupos que tienen ingresos y prestaciones distintos, la única manera de respetarles sus derechos adquiridos laborales y poderlos homologar es a la alza, y eso cuesta muchísimo dinero. Y por tanto no van a dar los números. Pero además de que la Policía Federal, una corporación policíaca, se fue a protesta por primera vez en la historia de México. Es decir, había habido huelgas y protestas de policías municipales y estatales, pero nunca de una policía federal, y nunca las magnitudes que lo vimos de policías federales armados en patrullas, tomando el centro de mando de Iztapalapa y bloqueando carreteras y bloqueando accesos a la Ciudad de México. Algo inédito en el país. Pero además, una buena parte de la Guardia Nacional, los pocos efectivos que sí están desplegados, están en la frontera norte y en la frontera sur haciendo las labores que no está haciendo ya el Instituto Nacional de Migración. Me parece que ha sido desastroso el comienzo de la Guardia Nacional en todos sentidos. Por eso los gobernadores también están desesperados, esperando que vengan los elementos a los estados para poner un poco más de orden y de seguridad en las entidades. Mala planeación, sin duda, desorden, sin duda, pero también este asunto nos ha dejado en claro otro factor que creo no es menos preocupante. El hecho de que no existió algún filtro siquiera para que aquellos elementos que llegaran a la Guardia Nacional, pues que haya evidencia de que están del lado de los buenos, capaz de que se les iba a incluir. Bueno, pero en este país no hay evidencia de que nadie esté del lado de los buenos. Pero entonces ningún tipo de está... examen para por lo No, menos claro. garantizar algo de seguridad. Yo creo que sí faltó, creo, más atención en la implementación. Yo no coincido con David en que haya sido precipitado. Me parece que las condiciones de inseguridad y de violencia que vive en el país urgían a una decisión y a la puesta en marcha de una estrategia. La estrategia la decide el gobierno en funciones y esta es su estrategia. Supongo que lo que vendrán ahora son las consecuencias de errores y aciertos que espero que sean con el paso del tiempo más los segundos por el bien del país que los primeros. Y lo que creo que sí hizo falta fue resolver lo que iba a suceder en la práctica, que es todos estos temas que enlista David y que también menciona Julio acerca de quiénes iban a incorporarse, bajo qué condiciones iban a incorporarse y cómo se iba a resolver la parte del dinero. Iba a costar mucho homologar, eso todos lo sabemos, en todos los revisiones que se hicieron previos sobre las condiciones laborales de las diferentes corporaciones de seguridad, se ha evidenciado que no solamente en el caso de las corporaciones federales, sino en los estados y en los municipios, el país trae un grave problema de cómo garantiza la seguridad laboral y las condiciones mínimas que le den una vida digna a los policías. No porque esto luego los haga que se vayan con los malos. A mí me parece que el policía que quiere involucrarse con el crimen lo hace al margen de que gane bien o gane mal o de que estén o no en condiciones aptas para desempeñar el cargo. Pero sí es un tema urgente y que sí se le tiene que apostar.
ahí sí creo que hay un grave problema al no haber definido de dónde iban a salir los recursos para resolver este tema. Coincido también en que destinar a una buena parte de los elementos de la Guardia Nacional a labores migratorias ha sido uno de los errores más graves que ha habido en términos de seguridad, en virtud de que no es una prioridad para el país, ni quienes ingresan al país de manera irregular lo ponen en riesgo, como sí sucede con el crimen organizado y con el crimen en general. Y la otra parte que también me parece importante es que de pronto hay esta politización o partidización exagerada de los conflictos, a la que de las dos partes luego suceden cosas lados, extrañas, claro. ¿no? De parte del gobierno federal hay una excusa de decir, bueno, esto tiene que ver con quienes están detrás y moviendo, cuando no es así. Creo que todos vimos que la preocupación de los policías es bastante justificable, y la otra parte es de quienes aprovechan cualquier falla o cualquier problema, aun cuando en eso se vaya o se juegue la seguridad del país, para hacer los señalamientos y apostar a ¿Pero que no se podría criticar entonces lo que no, quieres decir? sí, es no, que- no, claro, no, por supuesto, no, estoy de acuerdo. Y además creo que quienes están señalando los argumentos acerca de que todos los errores que se cometieron y los cálculos que no se hicieron, tienen razón. Es que el caso de Durazo me parece muy desafortunado, me parece que solamente Que entra evidencia en su esto otro que torpeza. digo, claro, Terminó esa parte, circulando incluso. terminas dándole al gobierno federal estos argumentos tan chafas que han tenido a lo largo de todo de lo que va del sexenio para justificar los errores. 7 meses. Es decir, que un sindicalista, o mejor dicho, un policía que está buscando sindicalizar a la policía, se le ocurra, porque fue, no sé si digamos, Premeditado. deliberado o espontáneo, pero lo desmintieron ipso facto sus demás compañeros. Él levanta la mano y dice, buscamos a Calderón, que me parecía fuera de lugar, y eso Sí, le bastó al los besó secretario el de diablo Seguridad al nombrarlo. para decir, está Felipe Calderón detrás, me parece Pero el más que... agradecido es Calderón, porque aprovechó al máximo para promoverse y hasta de paso promover al intento crees? de partido político. Yo creo que Yo creo que le terminó va sin más mal. favoreciendo. Yo creo que no le va bien a nadie. Yo creo que son desgastes innecesarios, pero me parece que en todo caso Durazo, que sí es secretario de Estado, con toda irresponsabilidad, Por supuesto. señala a un actor político que con todo su derecho puede criticar o no a la Guardia, pero además que si un tercero lo señala, eso no significa que sea verdad su intromisión. Me parece que Calderón ha hecho una labor de oposición, quizá más entrometido es Fox, que se aparece en marchas, pero en todo caso los dos están en su derecho, aunque no sean bienvenidos. Bueno, les pregunto, a propósito justo de la Guardia Nacional y su llegada a Jalisco, ¿se ha sentido? ¿De qué manera se ha percibido este arribo de la 1500 Guardia elementos. Nacional a la entidad? Pues es que son muy pocos números los que están desplegados, todavía tienen, entiendo, circulación y ciertos protocolos restringidos, están como apenas llegando y la verdad es que los han visto muy poco, pero quizás están desplegados en el interior del estado, no lo sé, pero yo creo que todavía los gobernadores del país en general están esperando a que lleguen los números que tienen que llegar, es decir, a Minatitlán, Veracruz, tras los asesinatos aquellos de la familia en la fiesta, desplegaron 3,000 elementos, ahí se sintió. Pero si tú tuvieras que lograr esa presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, tendrías que tener 300,000 efectivos, lo cual jamás va a ocurrir. Yo creo que el asunto está mucho más enredado y atascado de lo que se admite por parte del gobierno y lo que se percibe por parte de la opinión pública. Y en efecto es un asunto muy urgente. Pero además, la militarización de la labor policíaca en este país, por lo menos en los últimos 12 años, con Calderón y con Peña, ha demostrado que no es una buena estrategia. Los resultados ahí están. El alza, el incremento en los números de incidencia delictiva, de muertes, de desaparecidos, ahí están. Yo no sé cómo alguien puede defender esa estrategia que no ha dado resultados, salvo porque no tienes otra estrategia. Es decir, síguele mientras se te ocurre algo mejor. Yo lo que creo es que tiene que haber mucha más inteligencia, mucha más planeación, mucho más involucramiento de los estados y municipios. El gran problema de la Guardia Nacional es que de alguna manera releva a los gobernadores y alcaldes de una responsabilidad importantísima que es la seguridad, porque ahora ya van a depender mucho más de la Guardia, porque el esfuerzo institucional que están realizando gobernadores y alcaldes va a ser menor porque ya van a tener a los federales en el territorio. Y también hasta los municipales, porque aunque suene absurdo, si tú revisas las 44 atribuciones que tiene la Guardia Nacional en la ley, hasta
hasta faltas administrativas pueden involucrarse, todo. Y también son los primeros respondientes en preservar el lugar de los hechos cuando hay algún hecho presuntamente delictivo y garantizar la cadena de custodia de la evidencia. Es decir que pues para combatir a la delincuencia en todas sus expresiones. Y pues sí, es cierto, esto de la seguridad es de manera integral y hay que atender otros asuntos de la violencia estructural, como es la falta de oportunidades, el desempleo, la promoción del deporte, de las artes, pero ahorita lo que urge es pacificar al país, David. Así que yo sé que a nadie nos agrada y que los expertos dirán misa lo que quieran detrás de un escritorio, pero urge pacificar al país. Es el desdén por la evidencia, el desdén por la técnica, el desdén por lo profesional. Los expertos en materia de seguridad pública de este país, Guerrero, Hope, pero como dijo ellos, Peña Nieto, pero ha habido ¿qué también habrías un hecho abandono. Hay una falta de autoridad. Tú puedes ver en asuntos de inseguridad o en asuntos de lo que sea, la falta de autoridad. Creo que la presencia sí es importante en este momento para caminar hacia la pacificación. No creo que sea la única forma. O sea, que por supuesto que coincido contigo en que falta estrategia y falta resolver el problema social, que no me parece el más importante, porque eso es tanto como pensar que son los pobres quienes son los responsables de la delincuencia y de la violencia en el país, cuando todos sabemos que hay un grave problema de lavado de dinero y de involucramiento de clases políticas con el crimen organizado. Por supuesto, entonces, pero la presencia a mí sí me parece que es muy importante. ¿Es disuasoria, en tu opinión? Yo creo que en este momento sí. La verdad que sí, y recordarle a David que llegó con la espada desenvainada, que pues este diagnóstico que le entregan en aquella charla que cambió el curso de todo, que le entregan a ¿Pero eso qué? O sea, el problema, si el presidente no está informado, antes, porque los diagnósticos esos existen desde mediados, desde finales de Calderón. Durante todo el peñismo se sabía eso. Irresponsable habría sido si lo saca de las calles. Pero irresponsable es prometer algo en campaña que no vas a cumplir. Julio, tú mismo aquí en estos micrófonos decías que tenían que salir de las calles. Por eso, pero es que hay que cambiar las formas de la política y no también, podemos seguir. Le entregan este diagnóstico de la Policía Federal, que hay que decir, no todos los elementos son malos, más bien como estructura, incluso ya la no manera funcionaba. de señalar a la corporación y generalizar por el secretario. No se debe generalizar. Vamos a la pausa ya en este momento. Pero continuamos enseguida. Ya no funcionaba, faltó comunicar. Sorprende a propios y extraños la renuncia sorpresiva de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. Trascienden 3 temas como las principales diferencias con quienes encabezan el Gabinete Federal: discrepancias en la política económica, toma de decisiones del gobierno sin evidencia e imposición de funcionarios sin preparación y con claro conflicto de interés. De inmediato se dieron reacciones y entre los mismos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se reconoció que se ha perdido a uno de los mejores hombres del gabinete. Es un duro golpe y hubo reacciones a nivel internacional. Tan es así que el peso perdió frente al dólar y cayó la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente de México reconoció las diferencias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Así describió la relación. La Secretaría de Hacienda quedará al mando por el maestro en Economía, Arturo Herrera Gutiérrez. La renuncia del secretario de Hacienda complica más la situación económica del país con el gobierno de AMLO. Bueno, hubo de todo, inclusive lluvia de memes a propósito de la presentación del nuevo secretario de Hacienda, pero aquí este tema invita a bastante del análisis, así que entramos en materia en unos momentitos, nada más antes los comentarios de ustedes a propósito, tanto de este tema que ya estaremos abordando como de lo ya discutido en el anterior bloque, así que muchas gracias a todos ustedes por participar. La crisis en una moribunda Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional fue producto de un equivocado proceso de transición del gobierno federal. Es la pregunta que le ha planteado a usted Canal 44. Godson Aldecoa dice: la Guardia Nacional es necesaria y confío plenamente en el liderazgo del jefe supremo. Además, es una institución fuerte. Que gobiernos anteriores como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hayan prostituido a la Policía Federal es otra cosa distinta. Muchas gracias.
por hacernos llegar su comentario. Beto dice, ¿qué tan fuerte será? Policías mal comidos y mal pagados, inconformes. Saludos. Igualmente, Beto, muy amable. La renuncia del secretario de Hacienda complica más la situación económica del país con el gobierno de López Obrador, es la pregunta. Y vamos a algunos de sus comentarios. Francisco Jiménez dice, este día se marca como un quebranto para uno que votó por AMLO. Entre la carta de Ursúa y el lenguaje corporal del nuevo secretario, creo que me gusta más el estoy a un minuto, no a menos 5 minutos. Al menos ese anterior, presidente, me daba risa. Muchas gracias, Francisco. Ya vimos a dónde nos llevó la risa. Fernando dice, entonces, ¿cómo? El titular de Hacienda, que carece de autonomía porque la Secretaría de Hacienda depende del Ejecutivo Federal, es el culpable por no hacerle entender al presidente. Muchas gracias, Fernando. Beto nuevamente dice, se ha convertido en apagafuegos, se refiere a AMLO, a López Obrador. Un problema allá, apago allá. Un problema acá, apago acá. Saludos. Pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, gracias por su participación. Mire, la realidad de las cosas es que la misiva del ahora exsecretario de Hacienda fue dura. Sobre todo en ese párrafo en el que habla de la necesidad de que existiera una política económica real y una política económica sustentada que pudiera mostrarse hacia dónde nos va a llegar. Y tal vez aquí radica el principal problema que sigue enfrentando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la carencia de una política económica real. David. Sí, yo creo que en la carta de renuncia Ursúa plantea dos razones. Una es justamente la falta de evidencia y de sustento en la toma de decisiones de la política económica, y dos, la imposición de personajes que desconocen la política hacendaria. Es decir, acusa que se toman decisiones sin bases técnicas y que le meten gente. Y me parece que en efecto la renuncia per se del personaje no es lo importante. Cualquiera es dispensable, cualquiera es sustituible. De hecho, el subsecretario del ramo que entra, Arturo Herrera, es prácticamente alguien con su mismo perfil. El problema es lo que acusa el exsecretario de Hacienda, y me parece mucho más grave el mensaje del presidente, que no acusa de recibido la renuncia y que evade el tema central, que es justamente lo que está planteado en la carta, y simplemente minimiza el tema como diciendo, no le gustó mucho, respeto, lo estimo y que le vaya bien. No, hay un asunto muy grave y no es la única renuncia. Sacando las cuentas de las renuncias y despidos en lo que va de esta administración, 7 meses, han renunciado una docena de secretarios, subsecretarios, directores generales y comisionados, es decir, funcionarios de alto nivel en lo que va de este periodo, y más o menos 20,000 funcionarios de mandos intermedios y de confianza. 20,000. Eso es un desmantelamiento del Estado mexicano que prácticamente está desarticulando la administración pública. Y muchos casos se han planteado con renuncias muy similares. Las dos más notorias han sido la de Ursúa el día de hoy y la de Germán Martínez Cáceres al IMSS hace ya 2 meses. Pero cientos de las cartas de renuncia de directores generales, de jefes de oficina, etcétera, que se han dado a conocer, coinciden en ambas razones, es decir, en que se están tomando decisiones sin bases técnicas, de manera precipitada, intuitiva, voluntarista, y dos, que hay mucha gente que no tiene el perfil, que son no aptos para ocupar esos cargos, y eso se llama corrupción. Si tú designas a un funcionario que no es capaz de llevar una oficina, de tomar ciertas decisiones, como lo denunció hoy en su carta Ursúa, eso también se llama corrupción. Y me parece muy grave lo que está pasando, porque más allá de que el nombramiento rápido suplió a Ursúa, ya Ursúa es una anécdota más de este gobierno, el mensaje es el que tiene que preocuparnos como mexicanos, porque lo que está ocurriendo en la administración pública es muy grave. Y añado un punto y con eso cierro. No solo hay un desmantelamiento de la administración pública, sino hay una partidización del gobierno. Y eso pasa por encargarle a militantes de Morena, el partido en el gobierno, operación y gestión pública, como es el caso de los programas sociales. Lo que por muchos años muchos luchamos desde Naciones Unidas, desde la academia, desde la sociedad civil, de que el PRI sacara sus manos de la política social, que no se metiera a repartir beneficios, ahora está ocurriendo con Morena, y eso me parece tan grave como lo primero, el desmantelamiento de la administración pública y la partidización del gobierno.
Para contextualizar inclusive un poquito más respecto a quién es Carlos Ursúa, bueno, es quien en su momento acudió a Nueva York, quien acudió a Wall Street para dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, para decirles, este gobierno joven Y el que dijo trae buenas que los intenciones. niños se quedaran con los abuelos también. Es también quien dijo que los niños se quedaran con los abuelos, o el que se declaró en contra de la reducción de las cuotas bancarias. También, nada más por citar algunos de los casos que fueron más sonados a nivel mediático, pero de alguna manera... sus resbalones. Y sin embargo defendía bastante el pero- proyecto López Obradorista. No todos fueron resbalones. O sea, también, por ejemplo, él habló de que Dos Bocas no es viable. Ese fue Arturo Herrera. Ese fue Herrera. Sí, ya pensé que ya estamos hablando del nuevo. Ursúa, Del Ursúa, nuevo. todavía. Del No, nuevo. no, del saliente. Ah, no, todavía no. mencionábamos. Pero bueno, si vamos a hablar del entrante, pues sí, él habló de Dos Bocas y también habló de otros. Del regreso de la tenencia. Y las dos Exactamente. veces le corrigieron la plana. López Obrador. Exactamente, la tenencia. Sonia. A ver, yo creo que el gobierno funciona igual que los anteriores, es decir, cada partido que llega al poder deja en sus militantes, en los amigos del presidente, en su gente cercana las decisiones y por supuesto que esto tiene implicaciones como errores, como funcionarios que no hacen correctamente las cosas o que quienes pudiera ser tienen mejor perfil. Se dan cuenta que no camina. Creo que esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando vemos cómo funciona Morena en Jalisco, que es el ejemplo cercano que tenemos, y vemos el nivel de desorden que hay, la falta de liderazgo, la falta de experiencia. No, creo que está peor en Jalisco, pero bueno. No lo sé, pero me parece que es un buen botón de muestra de cómo funciona, porque yo supongo que Jalisco es una piececita en el funcionamiento general de Morena como partido en el gobierno. Creo que tienen algunas virtudes, quizá muy pocas, con relación a los anteriores, que es... creo todavía un nivel de corrupción muy inferior al que vimos en la pasada administración y que llevó al país a una crisis terrible. Creo que achacar todo lo que está viviendo el país, a lo que está sucediendo o al desorden con el que arranca Morena sería injusto. Y en el tema ya propiamente de la Secretaría de Hacienda, por supuesto que quizá lo más delicado es la Secretaría de la cual se trata y la influencia que esto tiene luego en la situación económica del país respecto a efectos que ya estamos viendo, ¿no? Que si sube unos centavos el dólar, que si la bolsa mexicana tiene una sacudida, quizá no tan grave como muchos han asegurado, pero ahí va. Tan solo el hecho de que no podamos todavía empezar a caminar, que sigamos todavía perdiendo fuerza en el caminar en el tema económico, hace que cualquier decisión que se tome, cualquier problema u obstáculo que se genere en las áreas económicas, por supuesto que le va a causar un problema grave a nuestro país. Yo escuchaba hace un momento la conferencia de prensa del nuevo secretario que dice, yo la verdad no me enteré de lo que habla el secretario saliente. Yo no vi a las personas inexpertas, yo no vi las decisiones, no sé de qué decisiones habla. Entonces, si era el segundo de a bordo, pues creo que haría falta precisar a qué se refiere, quién se va y cuáles decisiones son a las que se refiere con los motivos de su salida, ¿no? Obligado es que el saliente explicara todo Por lo supuesto. que señala en la misiva. Eso es indudable, ¿eh? Porque sí deja abiertas muchas dudas, muchas inquietudes, y que seguramente, bueno, el primer interesado en que lo explicara tendría que ser el propio López Obrador. Por supuesto. Julio. Mira, pues nada más para una alusión del anterior bloque muy rápido, sí estoy de acuerdo siempre en la desmilitarización, pero paulatina, nunca dije que de un día a otro, ¿eh? A Del veces otro, sí del te otro veías bloque. un poquito más. Pero bueno. Sí, ambigua algunas de las acusaciones de Ursúa, pero eso no les quita la gravedad de lo que ahí dice. 0 y van 2 cartas explosivas, la de Germán Martínez y ahora la de Ursúa. Esta salida no es sorpresiva, para nada intempestiva tampoco, se había venido rumorando, eso no le quita gravedad. Hay que recordar que en Morena actualmente, por la forma en que se conformó, hay 2 tipos de perfiles: los radicales, con personajes como Paco Ignacio Taibo, la senadora
Jesús Rodríguez, Fernández Noroña, Padierna, Martí Batres, digamos lo que también es algo de esa ala, y los conservadores, ¿no? Que donde están Tatiana Cloutier, digámoslo así, los moderados, más bien dicho, Gerardo Esquivel, y ahora pues Marcelo Ebrard también podría estar ahí, y ahora el mismo Carlos Ursúa, y entonces las diferencias entre estos grupos son los que han estado provocando las grietas al interior del gabinete. Dicen los que saben que lo que terminó por colmar la paciencia de Ursúa fue la presentación que hizo la Secretaría de Energía del plan de negocios de Pemex, en el cual pues parecía que no tenían ni el menor conocimiento técnico de lo que se requiere en estos momentos para la estatal, más aún en un momento en el que las calificadoras internacionales tienen la lupa encima de esta empresa. Entonces esto fue algo así como el acabose, ¿no? Sale entonces, debido a estas diferencias, también con el grupo de Alfonso Romo, con quien tienen rencillas y a quien le dedica parte de esta carta, ¿no? Algunos de los perfiles que él señala que fueron impuestos serían del jefe de la oficina, de acuerdo pues con lo que señalan los conocedores del gabinete. Hay que decir que el nuevo titular de Hacienda tiene, más allá del semblante de preocupación que mostró el día de hoy en el video, tiene todas las credenciales académicas. Ya en la rueda de prensa se notaba suelto. Se alivianó, muy suelto, sí. Fue el susto de que le llamaron. De hecho, la fue el rueda susto de de la prensa, llamada. Vente para acá. Me gustó mucho su desempeño en la rueda de prensa porque demuestra ese conocimiento técnico, tiene un equipo interesante que lo acompaña, no habla de timonazos ni de nada que pudiera a los mercados todavía espantarlos más. Entonces creo que él tiene esta preparación, tiene buenas credenciales, un prestigio también, trabajó en el Banco Mundial, tiene un doctorado. Y ya para terminar, David, es cierto, la cuarta transformación hoy pierde un perfil valioso, pero bueno, al menos quien entra parece tener este conocimiento. Entonces yo digo, pues como que a lo mejor eso de que no había gente conocedora quizá no sea tan preciso, más bien habla de las diferencias que había con el equipo de Romo. Y por último, ¿será esto un punto de inflexión en la cuarta transformación? No lo sé, pero muchos esperaríamos que sí. Muchos esperaríamos que a partir de ahora, pues, a ver, que el presidente investigue los presuntos conflictos de interés que Ursúa expone en su misiva, que a partir de ahora sí comiencen a nombrarse funcionarios con el perfil técnico y que se le deje trabajar al nuevo titular de Hacienda, que como acabo de enumerar, tiene todo el perfil técnico. Yo creo que aún estamos a tiempo. Esto debería de ser el punto de inflexión. Y yo reitero, también debería de ser el arranque ahora sí de esta explicación que se requiere o esta definición que se requiere de la política económica y fiscal de nuestro país, porque en realidad hasta el momento no se entiende. A mí me sigue pareciendo que estamos perdiendo de vista lo que está detrás de la renuncia. A mí me parece que más allá de el nombre, las credenciales académicas, las experiencias internacionales, porque hay muchos economistas que han estado en organismos internacionales que podrían ser secretarios de Hacienda. El asunto es lo que está revelando Ursúa. Estos problemas al interior de Hacienda, que también se reproducen en otras secretarías y que han sido denunciados por muchos individuos, muchos funcionarios públicos que le han dedicado su vida, su carrera a la función pública y que han tenido que renunciar o que han sido despedidos, es la parte que me parece muy grave, porque en efecto hay un desdén hacia la parte técnica, hacia la experiencia, hacia los datos, hacia todo eso que es tecnocrático y visto como neoliberal, como si fuera algo negativo, cuando en realidad todos los gobiernos del mundo se sostienen en administraciones públicas profesionalizadas, en burocracias profesionales, en estructuras permanentes donde hay técnicos, sean gobiernos de izquierda o de derecha, conservadores o liberales, aún en los cambios, en Grecia, en España, en Noruega, llegan unos... Pero es que hay que distinguir entre una élite tecnocrática, entre Lozoya, Videgaray y ellos, y un cuerpo burocrático que es el que está abajo y que hace... El desfalco del país es terrible. O sea, me parece que el daño que le hicieron al país con la forma en que lo desfalcaron todavía no se compara ni de broma con los errores que han cometido. A lo mejor más adelante veremos consecuencias peores. Pero en este momento... No es una cosa u otra, es que siempre... Ese es el argumento de López Obrador. No, es que no es argumento. No es un argumento. Es decir, nadie dice... Que vayan por los ladrones del sexenio de Peña,
que a pero esos que se hagan les bien las cosas. Acá es que persiga, pareciera claro, como, es que como de nos acuerdo con saquearon David. antes, hoy ya no podemos. Es que hay que Pues no, dividirlo, están David. desmantelando Estoy el de Estado. acuerdo en que hay muchos servidores públicos de mandos medios hacia abajo que son especializados y que hay dependencias del gobierno, organismos autónomos, etcétera, que su labor no la puede hacer cualquiera, sino que requiere de una especialización, digamos, banco Pongamos el de ejemplo de la Comisión exterior, Reguladora de Energía. Exactamente. Los perfiles que Ahí mandó estoy de López acuerdo. Obrador son que no podrían hacer labores de limpieza. Pero otra cosa es la élite de la tecnocracia que estás defendiendo. También, un riesgo yo es- no Eso ya es yo no otra estoy cosa, defendiendo a la David, élite, después de estoy que nos distinguiendo saquearon. a la élite, es que ese es el punto. Un riesgo que A ahora los- podemos correr como a la país. banda, a es los que todo- servidores la estructura- especializados de carrera, claro que hay que Julio, lo defenderlos. están corriendo. Ahora resulta Lo están que corriendo. todo lo Cosa vamos que a no medir estoy de esa acuerdo manera, tampoco. Entonces sí hay que Julio, defenderlos. Ay, claro que hay que Julio, defenderlos. porque ya nos vamos al corte. Todo lo vamos a defender de esta manera, entonces, como los anteriores fueron raterísimos, ahora los errores se van a minimizar siempre. ¿De verdad ese va a ser el tema? Nadie dijo eso, Que ¿eh? no, el asunto es que Pues no se puedes sacar del hoyo de un día para otro a un país Por eso, en la forma en que pero lo dejaron. tenemos- Que hay tiene que prisa, mejorar y hay que... hay prisa, Por además. supuesto que hay Hay que exigir. precipitación, yo creo, más que prisa. Vamos a la pausa. A punto de irse de vacaciones, magistrados adelantaron la fecha de sesión, que es normalmente los jueves, para resolver con 16 votos a favor, 11 en contra y una abstención, que presentarán una controversia constitucional. Será entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva si el Poder Legislativo se está entrometiendo en otro poder al legislar para que jueces y magistrados sean sometidos a exámenes de control y confianza. Esta sesión se dio con los magistrados encerrados a piedra y lodo, con policías antimotines que en todo momento resguardaron las puertas. Al exterior se dio una espontánea manifestación de ciudadanos sobre los que se rumoró que fueron acarreados y que desaparecieron en cuanto se dio la decisión. La pregunta es, ¿quién los llevó hasta ahí? ¿Qué opinas del rechazo de jueces y magistrados para someterse a exámenes de control y confianza? Y además tenían prisa por aprobarlo porque pues, ellos se van de vacaciones. Ya entre viernes y lunes salen de vacaciones también, ¿verdad? Pues como todos los que están en cargos públicos, los diputados acaban de llegar y se fueron de vacaciones. Me parece un argumento muy chafa tratar de descalificarlos. No, pero a ver. Ellos por lo menos ya cumplieron con el periodo que tenía que les acredita las vacaciones. En ese sentido, por supuesto. A ver, Sonia, entremos en materia. Se veía venir este Sí, rechazo. a ver, por supuesto, la forma en que se diseñó la reforma al Poder Judicial dejaba la puerta abierta para la controversia, por muy que Ricardo Suro se haya sentado a platicar con el gobernador y con el gabinete, me parece que no iba a recibir el respaldo de los magistrados, él lo sabía perfectamente, porque se están tocando puntos que ya se habían resuelto anteriormente, que los magistrados ya ganaron en tribunales y que lo único que están llevando es a un desgaste. Yo la verdad no entiendo esta estrategia del gobierno No va del a pasar, Estado. ¿verdad? No que- iba a pasar lo que estás diciendo. Por supuesto, o sea, no entiendo qué le da al gobernador Evidenciar, dinamitar al nada Poder más. Judicial, pero ni siquiera lo está haciendo. O sea, yo no creo que los esté evidenciando. Y al final lo que creo es que en la Corte los magistrados le van a ganar al gobernador, que va a ser un alto costo por el desgaste que están teniendo, por las diferencias entre los dos poderes, la distracción que esto implica y, por supuesto, yo no dudo que incluso tenga consecuencias luego en la relación y en lo que necesite el Poder Ejecutivo en algunas ocasiones del Poder Judicial. Que hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción, que hay cosas que no funcionan, es cierto, pero la forma en que el gobernador, porque yo quiero entender que Salvador Caro no actúa por sí solo, yo entiendo que el gobernador lo mandó a que diga que los magistrados que hay en Jalisco y Habla los jueces fuerte. son los peores, son unos corruptos. O sea, si el gobernador lo mandó a hacer eso, entiendo que tienen las pruebas y pueden acreditar todo lo que han dicho de ellos. Y creo que no le hace nada bien al Estado en el momento que está viviendo de inseguridad y violencia, que uno de los responsables justamente de acabar con esto esté metido ahora en un pleito
con el gobierno del Estado. Creo que la reforma era necesaria, creo que había necesidad de cambios, pero tendrían que haberse hecho de otra manera. Creo que debieron cuidarse las formas. Son dos poderes que tienen en el mismo nivel. Actuar como si el poder judicial fuera empleado del poder ejecutivo no está ayudando en nada. Desdeñar las negociaciones mandando al abogado del gobernador cuando tienes un secretario de gobierno, cuando tienes un jefe de gabinete. O ¿A quién te refieres? Al Morro Bernal. Él llevó las negociaciones todo el tiempo. O sea, le dejaste un tema importantísimo a alguien que yo dudo que haya incluso litigado en Jalisco o tenga alguna referencia de cómo funciona el Poder Judicial en Jalisco. Entonces, pues me parece primero desdeñar el tema y bueno, lo desdeñas y termina en esto, en un desastre. Julio. Coincido en que esta reforma no tenía futuro jurídico. Debió de haberse privilegiado en este caso pues las buenas formas de la política. La política en el buen sentido, ¿no? El llegar a un consenso, el llegar a... Pero se estuvo haciendo, sí hubo al principio pláticas con diputados, con algunos personajes, pero al final sorprendieron los legisladores con lo que presentaron, porque no era algo de lo que habían estado platicando en las previas. Era lo que ya querían hacer desde el inicio. Era lo que querían hacer desde un inicio. Queda muy frágil, porque pues ahora todo indica que en la Suprema Corte de Justicia, primero, porque los magistrados pues se la saben de todas en cuanto a la redacción y a la fundamentación jurídica de este tipo de recursos, ¿no? Y segundo, pues porque ya se han dado, como bien lo dice Sonia, resoluciones en el mismo sentido del haber de retiro, y también en el asunto del control y confianza muy seguramente se vaya abajo, a pesar de que es cierto, de que la sociedad civil deja que lo que haya dicho el gobernador, si hay voces de la sociedad civil con las cuales yo coincido, que se deben de someter los magistrados a este tipo de pruebas de control y confianza, porque también no es cierto que la autonomía es un cheque en blanco, ni que los poderes deben de estar tampoco tan separados totalmente el uno del otro. Ya lo decía Madison desde los papeles del federalista, ¿no? Los poderes deben de vigilarse los unos a los otros, ¿no? Es una teoría política básica. Pero ya regresando al otro, entonces vemos hoy que aprueban esto. Demuestran también, hay que decirlo, poca sensibilidad política, porque ellos saben que es un clamor ciudadano. Ya sé que no son políticos, se supone que son técnicos en el asunto de la aplicación de la ley, pero esto ya de cerrarse, de hacer un búnker, que yo también lo han hecho los diputados, claro que sí, pero se nota que están poco acostumbrados al escrutinio público. Esto de las manifestaciones ahí en el Palacio Judicial, pues era algo que pocas veces se ve en el Palacio de Gobierno, en Casa Jalisco, se ve en el Congreso. ¿Espontánea? No, para nada fue espontánea, pero sí demuestra que ellos estaban espantados con este Eran ciudadanos que fueron preocupados por la corrupción en el Poder Judicial. Mira, pero deja de eso, si tú haces un sondeo, y David estará de acuerdo, la sociedad civil sí está de acuerdo en que se les debe de vigilar, de evaluar, y que debe de haber sistemas de medición de sus resultados. Contraloría Ciudadana. Cuando ratifican a un magistrado, ¿quién los evalúa? Bueno, pues sí, imagínate. No, ciudadanos, me refiero a controles ciudadanos. Por eso, y los diputados les hacen las evaluaciones cuando los llegan nombran, ahí. Pues sí, y entonces ¿quién se va a hacer Son los cargo? representantes populares. Pues por eso debe de buscarse un mecanismo de vanguardia. Yo creo que el problema del judicial, el otro día discutía con un magistrado, es que el problema del judicial, a diferencia del ejecutivo y del legislativo, que tienen una legitimidad democrática de origen, son electos popularmente. Uno vota por el ejecutivo, ya sea alcalde, gobernador o presidente, y por un legislador, sea diputado, senador. Los judiciales, del Poder Judicial, los magistrados, ministros y jueces no son votados y por tanto no le rinden cuentas directamente a la sociedad, le rinden cuentas indirectamente. Claro, pero ese es el diseño de la división de poderes de Montesquieu y Burke. Ese es el diseño histórico de las democracias occidentales. Pero ese diseño tiene esta falla de origen, que es que al no poderlos votar directamente, no hay una rendición de cuentas directa, porque ellos no le responden
a un distrito, a una demarcación, a un constituency no político. representan a nadie. Dicho eso, en este pero es que caso, la reflexión es imparten justicia, importante. El problema es que la rendición de cuentas que se debería de hacer, que debería de ocurrir vía el legislativo, que es el que los propone, el que los designa y el que los debería destituir, se ha pervertido. Y en realidad no rinden cuentas a nadie. Y por tanto, por ejemplo, el sentido los poderes... de las sentencias, ¿cuántas te No, pero modifican? Eso tendría que ser un claro, elemento básico, porque es el desempeño. Hay mecanismos que se pueden monitorear, ¿Tú sabes pero no le cuántos responden. magistrados han sido evaluados con base en indicadores formales? Ninguno, Nunca. yo creo. Nunca. Claro, pero yo creo que el Poder Judicial, en general en este país, es el más rezagado, el más opaco y el más corrupto. Pero la diferencia que existe crees que entre es el el más Poder corrupto? Yo Judicial creo que ahí se federal dan. y los poderes judiciales locales es enorme. Y el Poder Judicial local ha tenido a un delincuente de presidente, hombre. Hace no mucho, hace 6 años. Y de ahí hemos tenido presidentes que son impresentables. Me parece que el más decente por mucho es el actual, pero los anteriores han sido o corruptos o delincuentes o mediocres. Ese es el Poder Judicial. Esos son los impartidores de justicia que tenemos en este estado. A mí me parece indefendible cualquier reclamo que tengan los magistrados de derecho de haber, de retiro, que nadie más lo tiene ese privilegio. Hablando de privilegios que hay que eliminar en la 4T, que ustedes mismos defienden, y cosas del control de confianza. Pero me parece no lo defendemos, lo definió la Corte. son renuentes, pero el problema no es que la Corte, que también está interesada en ciertos privilegios, porque los ministros de la Corte tampoco se han bajado sus sueldos en este país. Perro no come perro. Por David. eso, entonces, los ministros están de alguna manera coludidos por complicidad, por omisión. Una de las resistencias más importantes a la austeridad que ha planteado el presidente vino nada menos de su secretaria de Gobernación, ministra en retiro, Olga Sánchez, que recibe retirada como ministra de la Corte un dineral, y los ministros hoy reciben en la Corte $500,000, 300,000 pesos, ya no se sabe cuánto, pero que siguen siendo la clase política más privilegiada. Los de acá, lo mismo, pero no dan resultados. Son corruptísimos los jueces y los secretarios y muchísimos en el Poder Judicial. Perdón, hay que sanear. El hecho de que no vaya a prosperar la reforma política que plantea el gobernador no significa que no debería de hacerse. Significa que no hay condiciones para que el Poder Judicial esté a la desde altura una visión de eminentemente política, entonces tenían que someterse a lo que les determinaran desde el legislativo. No, es que la negociación... Que hubiese este otro ganador. Es que yo creo que si ellos hubieran logrado, si hubieran sido suficientemente persuasivos para eliminar, se conoció pésimo, para negociar que eliminaran el examen de control y confianza, que hubieran dado algo a cambio, como lo que dice Sonia, un monitoreo de sentencias, una evaluación periódica. Pero es que no quieren ser evaluados, no le entienden a la evaluación, piensan que se deben a los grupos políticos de Chema Martínez, del papá del gobernador de Aristóteles. Eso estás haciendo. Quienes están otra vez ahí metiéndose son los mismos grupos de poder. Bueno, es que eso está mal, pero entonces también hay que denunciarlo. Pero no significa que porque quieran meterse no tengan que los jueces y ministros y magistrados independizarse de los grupos políticos. Todos sabemos que hay el grupo político de la Universidad de Guadalajara, del PAN de Chema Martínez, del PRI con el papá de Aristóteles Sandoval. Esos son los que regentean a los magistrados. Y también ya le metió cuchara. Entonces, que no vengan los jueces a decir que son independientes, justos. No, no lo son. Todos los jueces y magistrados le responden a un político. Todos, sin excepción. Pero estamos de acuerdo en eso está mal. O sea, número uno, estos beneficios serán legales o legaloides, pero son inmorales. Número dos, se requiere un escrutinio real y una vigilancia real que hoy no existe, porque en el legislativo, por el cual no vamos a meter aquí nadie las manos al fuego, los conocemos, pues no lo están haciendo. Pero tercero, es cierto que la reforma es frágil jurídicamente, pero y la yo van creo a que es tumbar. la correcta que impulsa el gobernador. También tiene intereses de grupo, por supuesto, porque todos le entran a la repartición, pero me parece que en general el planteamiento de la reforma del judicial que impulsa el Ejecutivo del Estado es en la ruta correcta. Se puede modificar y mejorar, pero fundamentalmente el mayor rezago que tiene este Estado en materia de impartición y justicia y Estado de Derecho tiene que ver con el Poder Judicial local. En espíritu la reforma es correcta, yo la he defendido supuesto en esta mesa. Vamos a los comentarios de ustedes. Antes de despedirnos, muchísimas gracias por su participación y por mantenerse muy atentos En Controversia. ¿Qué opinas del rechazo de jueces y magistrados para someterse a exámenes de control y confianza? Y vamos a sus opiniones.
Héctor González Bax dice: el Supremo Tribunal de Justicia debe estar a la altura de un sistema verificado. Sería por ellos mismos. Resulta inexplicable su rechazo o muy explicable. No desean limpiar el cochinero existente. Si revisan la evolución patrimonial, algunos jueces y magistrados estarían en muy serios problemas, dice Héctor González Bax. Saludos, Héctor, gracias por participar. Godson Aldecoa dice que se sometan, seguro encuentran todas las triquiñuelas y pagos que han recibido por no cumplir con su trabajo. Si no se someten al control, seguramente tienen tela de dónde cortar. Pruebas de control o investigación del Estado a estos ladrones, dice. Muchas gracias también por su comentario. Estamos prácticamente ya llegando al final. Alcanzamos todavía... A ver, en este sentido, ¿hay alternativas para que aún sin esta reforma se les pueda verificar su trabajo y cómo lo realizan, inclusive sancionar? Existen. Tienes que fijar indicadores que tengan que ver con el perfil de los jueces y de los magistrados, que es relacionado con el desempeño en su trabajo y las resoluciones. ¿Cómo lo empiezas a resolver? Primero, transparentando, obligando a transparentar las resoluciones. Cuando sepamos cómo resuelven, como sucede con la Corte, sabrás a quién responde cada juez o si sus intereses no están apegados a derecho. Tienes que también, de alguna manera, encontrar formas de medir el desempeño. ¿Por qué? Porque hay jueces que no resuelven en tiempo, que eso es muy importante porque la justicia no nada más tiene que llegar, sino tiene que llegar a tiempo. Este tema que ha sido muy importante y que es uno de los casos de corrupción más importantes que hay, el no resolver oportunamente. Si todo esto estableces mecanismos, pero bueno, para eso hay que ponerse a trabajar y a pensarle, que no creo que haya ahorita quien tenga ganas de hacerlo. Y además que esto sea en trabajo conjunto con el Poder Judicial. A mí no, yo la verdad no creo ni siquiera que los exámenes de control y confianza nos arrojen mejores jueces y mejores magistrados, porque además no es lo mismo y el desempeño sí es que deben hacerlos, tener. es un puntito puedes de tantos. encontrar por supuesto, puede ser a lo mejor algún elemento y encontrar un mecanismo. Por un sistema de indicadores. Por supuesto. Pero en serio, a fondo. Exactamente. ¿Va? Pero eso requiere encanta. trabajo. Pero no toman iniciativa los judiciales. Un observatorio judicial. Eso un me parece muy observatorio. bien. Bueno, pero tampoco se planteó desde el legislativo, porque ya tenían ellos un proyecto específico que venía desde la refundación y no lo querían modificar. Pues es que quería meter estas dos cuñas muy particulares. Una que es simplemente quitarles privilegios, que eso sí me parece que debería de pasar. Y la otra es muy polémica, porque en efecto no se garantiza que tengas mejores jueces con el examen. Lo que sí te garantiza que tengas un mejor desempeño judicial es con un sistema de evaluación, de monitoreo y demás. Pero eso pasa porque los propios jueces suban sus sentencias, y que las traduzcan al lenguaje común y corriente, se puedan descifrar, se puedan catalogar, se puedan indizar. Hay un trabajo muy grande, no nomás es sube las escaneadas a la web. No. Claro. Hay que y hay a ver quién le entiende. Son miles, pero hay que egipcio entrarle. con que Exacto. las escriben. Están en egipcio, exactamente, en chino, si no. Bueno, pues estamos ya llegando prácticamente al final de este espacio. Muchísimas gracias, compañeros, muy amables. Gracias, compañeros. Pásela bien.